Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo Región F, programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre tenemos una gran invitada, pero antes de ir con ella quiero presentarles a mi co-conductora, la profesora Fabiana Rodríguez Pastene. ¿Cómo estás, Fabi? Hola Karen, un gusto siempre saludarte desde acá, desde la casa, cuidándonos como siempre. Exactamente. Y precisamente para hablar de cómo estos cuidados nos están afectando desde el punto de vista económico, hoy día nos acompaña Diana Kruger. Ella es economista de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Es MBA en Administración de Empresas en la misma institución y es PhD en Filosofía de la Universidad de Maryland. Ella fue profesora visitante del Departamento de Economía en Dartmouth College y consultora en distintas entidades internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue profesora asociada de Economía en la Universidad Católica, presidenta de la Sociedad de Economía de Chile y desde 2010 es profesora de Economía en la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus líneas de investigación apuntan al trabajo infantil, la maternidad adolescente y la escolaridad, y además es investigadora en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. ¿Cómo estás, Diana? Bien, Karen, qué gusto verte. Qué bueno, y hoy día parten las preguntas la Fabi. Hoy día empiezo yo, querida Karen. Bueno, Diana, la idea, como comentábamos, ¿verdad? Un ratito atrás, fuera de cámara, es ir aterrizando. O sea, hay un montón de cifras que entrega el Banco Central, organismos internacionales, se dio a conocer la cifra del IMASEC, lo que hablamos también, el desempleo sigue en aumento, pero no solamente en nuestro país, sino que también es una crisis, como decía Karen, que está afectando al mundo entero. Pero para que la gente en la casa entienda, ¿cómo se puede como aterrizar, ¿ya?, esta situación económica en lo concreto? ¿Cómo afecta a la persona en el fondo de a pie esta situación económica y hasta dónde podríamos quizás un poco vislumbrar el futuro inmediato que se avecina, Diana? Bueno, primero quería darles las gracias por la invitación a este programa. Es un gusto estar acá y poder compartir desde mi disciplina, mi visión, también como persona ciudadana de la calle, como estábamos diciendo. Para contestar tu pregunta, la situación que estamos viviendo es una situación bien particular porque tenemos múltiples cosas ocurriendo en la economía. En economía a veces hablamos de impactos a la producción o impactos cuando hemos tenido recesiones o crisis en el pasado. Muchas veces esas pueden venir porque los ingresos de las personas están cayendo o porque las empresas están teniendo alguna dificultad. Y en este momento están ocurriendo las dos cosas. ¿Cómo podemos pensar en estas cifras? ¿Qué significa que el PIB caiga o que la tasa de desempleo aumente? Básicamente lo que significa son dos cosas, que las personas no estamos saliendo a comprar, estamos en la casa, por lo tanto no podemos realizar nuestras actividades normales, y eso se dice o se denomina como una contracción de la demanda, pero o está cayendo el consumo agregado a nivel mundial. Y eso a su vez impacta a todas las empresas que producen esos bienes y esos servicios que nosotros compramos. Entonces es un círculo, la economía es un círculo. ¿Cómo afecta desde el punto de vista económico esta pandemia a los sectores más vulnerables y también a la clase media, que en el fondo no tiene el sostén del Estado, ¿no?, detrás? Cuando ocurre cualquier tipo de crisis económica, no afecta a todos por igual, porque las personas que tenemos la suerte, ¿no?, de tener más educación, tener trabajos con protección social, seguro de cesantía, ahorros o familias que nos pueden ayudar en caso de que nuestros ingresos caen, no, tenemos una forma de alguna manera navegar la crisis de mejor manera. Pero las personas más vulnerables no tienen todas esas, lo que se llama en economía capital, no solamente capital monetario, pero capital social, para que les ayuden a navegar la crisis. Por mucho tiempo manejamos cierta visión de Chile que había superado la pobreza. Pero la realidad es que todo depende de cómo uno la mide, y la realidad es que en los últimos años, dentro de COES, el centro donde soy investigadora, y en otras instancias, hemos hecho muchos estudios que se ve que en realidad hay más pobreza,
Hay una nueva medida de pobreza desde el año 2013 que mide muchas dimensiones, y lo que pensamos que es clase media es una clase muy vulnerable, que con cualquier problema caen debajo de la pobreza y tienen problemas para poder pagar sus cuentas. Si pierden el ingreso no pueden vivir de un mes a otro. Entonces tenemos tanto las personas más marginadas en la sociedad, en los campamentos, que no tienen forma de acceder a beneficios de la ley porque perdieron su fuente de ingreso, y una clase media que en realidad con cualquier crisis ya no es clase media. ¿Crees que esta pandemia va a profundizar aún más esta desigualdad, que ha sido un tema histórico y un problema histórico de la economía nacional? Y también te pregunto si es que acaso aumentar justamente la brecha salarial podría ser una solución, obviamente no la más feliz, pero una solución para evitar desangrarse en la cesantía, donde ya se han perdido muchísimos puestos de trabajo. La gente, como digamos, del 40% más pobre o del 50% más pobre probablemente va a caer en sus ingresos, y las personas del 10% más rico muy probablemente sean capaces de mantenerse ahí. Entonces ahí vamos a tener una distribución de ingresos que va a ser más desigual. Así que yo sí creo que va a aumentar la desigualdad si la medimos como ingresos, ¿no? Porque hay distintas formas de medir desigualdad. Esto, a propósito, todo esto tiene un componente de género, dado la temática del programa, porque la pobreza, hace muchos años escuché a alguien decir que la pobreza tiene cara de mujer, ¿ya? La mayoría de los hogares pobres son hogares monoparentales con una jefa mujer. Entonces a mí uno de los temas que más me preocupa de esta crisis es que va a afectar de manera desigual a mujeres de ingresos bajos. Y lo mismo en torno a la desigualdad. La segunda pregunta que hiciste acerca de que la crisis no ha afectado a todos de la misma manera, tiene que ver un poco con lo que mencionaba antes, que el ingreso es solamente una forma de poder ver o medir qué persona está en una mejor situación que otra. Pero tenemos muchas otras cosas que nos permiten ganar esos ingresos, como nuestra educación, las redes de trabajo que vamos formando, las redes familiares. Entonces sí, claramente las personas más vulnerables no están pudiendo navegar esta crisis de mejor manera. ¿Cuánto y cómo debe actuar el Estado para apoyar a las pymes específicamente, para que éstas absorban un poco el desempleo y ayuden a salir adelante en esto? Yo creo que en ese sentido el gobierno ha dado pasos, ¿no? Siempre uno, dependiendo de la visión que tenga uno del rol del Estado, puede creer que puede hacer más o no, pero ha dado pasos facilitando préstamos con condiciones blandas, préstamos blandos para poder financiarse y que no hayan despidos. Chile es un país que ha sido, y yo creo que parte de su desarrollo se debe a que ha sido muy responsable fiscalmente, ¿sí? No es un país que gasta lo que no tiene. Y estamos en una situación que claramente va a recaudar menos en términos fiscales este año, y las necesidades son mucho mayores a los recursos fiscales. Entonces hay toda una discusión ahora de que este es el momento para utilizar el buen crédito que tiene Chile, la buena reputación, el buen categorización de deuda internacional, para que el gobierno pueda entregar más recursos a las pymes y a las familias. Eso, Diana, respecto a las pymes, pero el gobierno también ha tomado otra serie de medidas, algunas como tú mencionabas, que tiene que ver con el tema de la flexibilización de los créditos, pero otras también como las cajas de alimentos, el bono de emergencia, ¿verdad? ¿Te parece que estas medidas han sido, desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, suficientes? Porque hay quienes han dicho que son en el fondo soluciones parche, y que, como tú muy bien señalabas en tu respuesta anterior, es como el momento en que el gobierno se meta más fuertemente la mano en el bolsillo, haciendo justamente, como tú decías, ¿verdad?, uso de esa buena reputación, de ese bajo riesgo país, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu evaluación respecto a estas medidas? Yo creo que hay familias que tienen hambre, entonces estas medidas de entregar alimentos, que quizás tienen un estigma por tiempos pasados, hay toda una historia de tratar de abordar las políticas públicas entregando alimentos, que puede haber una reacción a algo histórico, ¿cierto?
y no es la solución de largo plazo definitivamente, pero curiosamente hay un estudio reciente, una encuesta, perdón, que hizo COES con otro centro de estudios de SOC, donde le preguntaban a las personas qué es lo que más ha valorado, y las personas dicen que están valorando estas cajas de alimentos. ¿Qué otra cosa podría hacer el gobierno? Continuar estas ayudas por la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Y yo creo que lo va a hacer. No va a tener ninguna otra alternativa, porque si no vamos a tener una crisis humana de gran escala. ¿Cómo lo ves tú? ¿Chile podría volver a ser un país pobre? Esa pregunta te la voy a responder primero técnicamente y después personalmente. Técnicamente, los pronósticos internacionales no se ven bien. Yo he podido escuchar algunas conferencias internacionales sobre el tema y efectivamente se está proyectando que ya el Banco Mundial la semana pasada publicó un informe que dice que esta es la peor crisis desde la Segunda Guerra en términos económicos, por la interrupción a la economía mundial, esta caída de demanda de bienes y servicios que tiene a su consecuencia que las empresas no venden y por tanto despiden trabajadores. Y también he escuchado a economistas de Estados Unidos que creen que esta crisis va a ser como la Gran Depresión. En cuanto a si Chile va a volver a ser un país pobre, mi opinión personal es que en realidad nunca dejó de ser un país pobre, pero hubo esta creencia por la forma en que se mide la pobreza o cómo se medía la pobreza previamente. Efectivamente, la pobreza en Chile ha caído en comparación a cuando se empezó a medir con una medida consistente a través del tiempo, con la encuesta CACEN desde el año 90, pero si uno reajusta esas tasas, todavía tenemos una tasa de pobreza, lo que se llama pobreza multidimensional, de 25%. Nunca he creído que Chile no venció la pobreza. Quizás había vencido la pobreza extrema, el hambre, en una gran parte de la población, pero yo creo que sí van a subir las tasas de pobreza si la medimos como ingreso o como con cualquier otro factor, van a subir. A nivel mundial se ha proyectado que este año van a haber alrededor de 200 millones de personas más en pobreza en el mundo entero. Tú en entrevistas anteriores mencionaste que, te voy a citar aquí, que es necesario, lo dijiste, entiendo, en el contexto del estallido social, que es necesario un nuevo pacto social que enfrente en forma decidida la desigualdad, la segregación y la falta de oportunidades. Esas palabras que dijiste hace un tiempo atrás, ¿cómo las ves y las planteas? Porque hay una cosa que ha sido quizás un poco, ¿verdad, Karen? Un factor común de las distintas entrevistas que hemos tenido, la Karen te mencionaba Alejandra Mustakis, Sí. la María Medina de los campamentos, que en el fondo las crisis también son una oportunidad, como un poco tomando incluso tu última respuesta, para replantearse cómo entendemos efectivamente el concepto de pobreza, de riqueza o de bienestar, porque yo creo que con Karen estamos muy de acuerdo contigo que finalmente era más bien una burbuja o algo más de imagen que un bienestar real que llegara a toda la población, y que justamente el estallido social y la pandemia logran visibilizarlo. Entonces, te pregunto por esas palabras que dijiste en el estallido social ahora. Estamos todos viviendo una misma situación, o sea, de alguna manera estamos muy unidos como planeta, como raza humana. Y eso quizás nos pone en una situación más abierta a llegar a consenso. Uno de los factores que está afectando la crisis y el hecho que las personas no respeten las medidas de distanciamiento es la falta de confianza en sus gobiernos. Y eso en Chile es muy alto, el nivel de desconfianza es muy, muy alto. Aparecía, ¿no?, como uno de los países, creo que para una de las preguntas que vi, era el país con la peor, no sé, más desconfianza o menos confianza en las autoridades. Entonces, en ese sentido, ¿eso por qué lo menciono? Porque se ve reflejado en el estallido social y también nos está impactando ahora. Querida Diana, querida Fabiana, como es la historia de nuestro programa, para variar el En tiempo nuestra se vida, nos fue sí. volando. Y nos quedaron, como siempre, preguntas con nuestra interesante invitada, que conversaremos después con ella con un café en algún momento cuando podamos volver a la universidad. ¿Qué día, Karen? Exactamente. Oye, Diana, muchísimas gracias por el tiempo, por tu disposición para esta entrevista.
Y gracias Fabi también, que le queda poquito tiempo ya con nosotros, porque se va a tener su Sí. guaguita, así que creo que nos queda un programa más juntas, ¿no? Acá está. Sí, pero se queda, yo sé que el Región F se queda en las mejores manos junto a ti, mi querida amiga personal Karen Trachtenberg. Y agradecerle también a Diana, como tú decías, su claridad, porque creo que es importante hablar de estos temas, pero también aterrizarlos a la población y Exactamente. desmistificar también ciertas cosas. Exactamente. Un abrazo también a todos quienes nos ven. Nos estaremos viendo en un par de semanas más. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao.